Gracias. Es más que nada es un comentario y felicitar a Andrea por esta fuerza, porque de verdad se necesita valor, no es fácil y sí tenemos que demostrar. Yo como decía, sí tiene futuro nuestra literatura. Es solamente encontrar la entrada. Y sí, así como Andrea dijo, demostrarles. Cuando yo comencé aquí a dar clases de literatura en español, decían como, no, eso no va a funcionar, ¿no? Obviamente las coordinaciones, las administraciones, ¿quién va a leer literatura en español aquí? Lo que no saben es el interés por conocer otras culturas. Y yo creo que nosotros, como embajadores, deberíamos de ser, no sé, más abiertos a ofrecer nuestra literatura, nuestra cultura a los canadienses, a los quebequenses, a todos, no a nuestros, no solamente a los hispanos, ¿no? A veces yo creo, es mi opinión, a veces creo que nosotros nos quedamos en un círculo hispano y yo creo que tenemos que abrir nuestras fronteras, ¿no? Tenemos que romper eso y porque de verdad es tan valioso esto. El teatro es lo mismo. Marcelo está aquí presente y sabe de lo que habla Andrea, ¿no? Aquí ya hace muchos años que se comenzó. Todavía es difícil, pero yo veo muchos canadienses que van a las obras de teatro. Gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Solamente una acotación. Yo también he sido actor de teatro en 3 obras en las cuales siempre me ha tocado ser de cura. No hay no se acepta ningún comentario al respecto. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda vuelta. Vamos a comenzar con Andrea Ávila y la pregunta que le vamos a hacer a Andrea ¿es la minificción un subgénero que tú cultives normalmente? Más que la minificción, la microficción. Hubo una temporada hace unos 3 años que en México una revista que se llama Monociclo estuvo promoviendo la participación de escritores en lo que ellos llamaban la microficción y microficciones. Ajá. Y se trataba cada semana de que ellos te daban un tema y decían Caperucita Roja. Y tenías 1 hora, ¿era 1 hora o era más tiempo? No recuerdo ya. Era un tiempo determinado para que en Twitter estuviésemos subiendo nuestras microficciones. Eso nos dio a varias personas que colaborábamos cada miércoles religiosamente una capacidad de ir más allá del texto en 150 caracteres, cuando todavía eran 150 caracteres, y crear historias. Algunos se iban y creaban hilos completos en lugar de crear relatos de 150 caracteres, pero era un ejercicio bárbaro porque tú tenías que decir mucho en muy pocos caracteres y además estar metido en la idea de un tema. Se dieron cosas bellísimas y esto dio inicio a lo que ahora en México, en un círculo de escritores, llaman la tuiteratura. La tuiteratura. Y esta tuiteratura ha derivado en cosas muy interesantes porque verdaderamente es un reto poder organizar no solo una historia, sino todo un concepto en la menor cantidad de palabras posibles. Después ya Twitter hizo más... Dobló la cantidad de palabras, sí. Sí, y bueno, pues era un poquito más fácil, pero no dejaba de ser un reto. Y entonces era como una especie de maratón y había que prepararse toda la semana para estar mentalmente listo para hacer tuiteratura. Y eso fue también una época. Yo estuve participando con ellos 1 año, 1 año y medio, y fue muy, muy divertido. Gracias, Andrea. Muy interesante. 140. Un taller 140. Literario Dije 150. a presión. Oh, sí. Oh, sí. Y Donald Trump no nos hacía ningún favor.
Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a Ángel Mota. ¿Cuáles son los temas que preferentemente abordas en tu obra? Sí, um, yo creo que cuando yo escribo, en general, desde siempre yo parto de la experiencia, de lo que viví en México, en muchos ámbitos, lo que he vivido aquí, pero también es una experiencia de lectura, en el sentido de que para mí leer es un viaje, ¿no? Me encanta viajar, entonces, por un otro motivo, los viajes siempre me han alimentado. Y porque en esos viajes conozco mucha gente, hablo con muchas personas, son testimonios que me alimentan, no solo en las narrativas, pero en mi imaginario. De hecho, desde niño, el primer libro que escribí, las primeras películas, yo quise escribir para poder expresar lo que estaba viendo. No podía solo recibir, tenía que expresar. Entonces, de ahí parte, ¿qué es lo que más me interesa? ¿Qué es lo que más me interesa en mi obra escribir? Es las experiencias, el testimonio y lo que veo. Y, por ejemplo, yo en México fui testigo de cosas de varios traumas, como muchísimos millones de mexicanos, no todos, pero sí muchísimos millones. Y de ahí partió, por ejemplo, mi primer libro, La Casa de Nadie, que es un libro sobre la Ciudad de México, de la violencia en todos sus niveles, verbal, sexual, física o armada, en donde yo no pongo juicios ni pongo morales, simplemente trato de mostrar lo que es esa violencia, porque fue un trauma para mí. Y solo la pude escribir, de hecho, 10 años, casi 10 años después, 20 años después de que llegué a Canadá. No podía hacerlo antes. Era como un silencio, una mordaza que tenían. Tal vez ustedes que estén exiliados, tal vez ocurrió lo mismo con algún trauma que está tan fuerte y que no puedes expresar. Y después de que pude sacar esos temas, me interesaba hablar sobre no solo los desfavorecidos, porque eso ya es una vertiente de Lenia Poniatowska, varios escritores lo hacen, pero también sobre la gente un poco más privilegiada, sobre la clase media, porque soy muy observador. O sea, me gusta observar, me gusta escuchar y mostrar eso que observo. Y entonces también me gusta mucho mostrar personajes como los más raros, más extraños, de los que tal vez nunca nadie piensa. Me gusta, por ejemplo, en mi novela La Confesión en el Paraíso, que es sobre la época barroca. Para mí fue un desafío, pero es una novela que los personajes principales son mujeres. Porque yo me quise poner el papel de una mujer. Es más fácil escribir sobre un hombre, soy un hombre. Pero es todo un desafío escribir sobre una mujer en la época colonial. Entonces, para mí quise hablar sobre ellas, pero también sobre otros personajes diferentes, sobre la nobleza. Hay muchos estigmas en la literatura, hay muchos estereotipos, sobre todo en la literatura mexicana, sobre la época colonial, y que leyendo, investigando, me doy cuenta que no es como la pintan, era mucho más compleja, más rico y maravilloso que lo que muestro. Entonces, a mí lo que me interesa es mostrar esa riqueza, es la historia, es la variedad de personajes y la complejidad del ser humano. En mi forma de pensar no hay ni buenos ni malos, no hay el blanco y el negro. Todos podemos ser unas sátrapas como podemos ser muy buenas personas. Todos en un momento dado podemos ser violentos como muy buenas personas. Es como el Fausto de Goethe, ¿no? Es como muchas personalidades adentro, Dostoyevsky, que tenemos esa complejidad que nos hace ser seres humanos. Y eso es lo que me gusta mostrar en mis novelas, que para mí no se pueden deslindar de la historia misma, del contexto histórico donde estamos. Y de donde tengo cuidado de no tratar de imponer el punto de vista contemporáneo del pasado, sino como dice Proust, las sensaciones del pasado, lo que esas personas hubieran podido pensar o hacer según su momento histórico, sin juzgarlo, simplemente mostrarlo. Para mí eso es vital. Muy interesante, te digo, la complejidad del ser humano y ambicioso poder hacerlo, contarlo con todas las, cierto, ventajas, limitaciones que tenemos cada uno de los seres humanos. Muy bien, es un tema para seguir conversándolo toda una noche, pero me encanta conocer todavía esta inspiración tuya, que es lo que te hace elegir eso como tema. Vamos a pasar entonces ahora, gracias, querido Ángel, vamos a pasar a Esmeralda Beltrán. Esmeralda quiere contarnos qué escritores han influenciado su obra y también nos va a contar si alguno de ellos es latino-canadiense. Esmeralda. Gracias, Ramón. Bueno, me gusta leer novelas, por supuesto, pero realmente
son los cuentos que a mí me encantan y la minificción. Uno de mis mini cuentos favoritos es Ese tipo es una mina, de Luisa Valenzuela, que es increíble, que te dice tanto de la historia, que te dice tanto de un hombre y te dice todo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se podría decir realmente quién ha sido una influencia, porque como Ramón Fexas decía, en la niñez, en la adolescencia, yo creo que siempre tenemos influencias, ¿no? Para mí, por supuesto, uno de los primeros fue Rulfo. Yo no leí nunca de niña, yo comencé a leer de adolescente, leía como niña, leía en la escuela, pero realmente la lectura como tal la empecé a la adolescencia y sobre todo en la preparatoria. Entonces lo primero que leí fue El llano en llamas, fueron cuentos de Rulfo. Eso me atrapó y todas las descripciones, las imágenes, todo eso para mí fue un ensueño, porque yo no sabía nada de literatura. Y eso fue para mí un abrazo con S y con Z, entonces yo de ahí, yo tengo una influencia enorme de cuentistas sobre todo. También leí después Cartas a un joven poeta de Rilke, la poesía como tal, este género epistolar, Dostoyevsky, igual que Ramón Fexas y Ibargüengoitia, que me muero de la risa, un humor negro increíble que habla de nuestra sociedad. José Agustín, de mis preferidos, hice ensayos aquí en la Universidad de Ottawa, hice un ensayo sobre ciudades desiertas, entonces yo no podría decir que ya se acabó la influencia, porque yo sigo buscando, para mis clases, sigo buscando escritores, sigo buscando cuentistas, porque yo utilizo cuentos para mis clases de literatura. No puedo dejar de decir que José Emilio Pacheco también fue una gran influencia para mí, Carlos Monsiváis, y hice mi tesis de licenciatura de Inés Arredondo, otra cuentista. Y yo creo que su obra para mí también fue reveladora. Entonces yo podría seguir diciendo, porque acabo de descubrir otra española maravillosa, les voy a decir, Patricia Esteban Herlés, que les recomiendo, increíble. También he descubierto venezolanos, peruanos en estos últimos meses. Esta pandemia me ayudó a ver más y más. Entonces, realmente los cuentos para mí es la influencia. Entonces, todos estos nombres que ya he mencionado podrían quedarse como tal. Amparo Dávila es otra escritora mexicana y yo creo que más que nada son las escritores mexicanos que han influido más y que siguen influyendo. Muchas gracias, Esmeralda. Es importante, sí, conocer la cantidad de autores que nos han mencionado. Estamos prestando atención y, claro, están en el género que aborda, el mini relato que aborda nuestra antología. Muchas gracias. El cuento que nosotros elegimos para la antología es un cuento muy tierno, es un cuento que estoy seguro muchos vamos a encontrar empatía en eso. Yo lo encontré, por lo menos. Muchas gracias, Esmeralda. Vamos entonces ahora a conversar con Esperanza Garrido.